Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de visión semanal donde repasaremos los puntos, los eventos más importantes desde mi punto de vista que pueden ser catalizadores para el mercado de renta variable, pero especialmente los bonos, la renta fija durante esta semana del 3 de junio de 2024. Estoy grabando esto el martes 4 de junio previo a la apertura de mercado estadounidense. Antes de nada, vamos a repasar algunos puntos que han sido importantes, sobre todo al cierre de la semana pasada, que también coincidía con el cierre del mes. Y es que hubo un mock, hubo unas órdenes de compra muy fuertes a cierre de viernes, también las hubo ayer a cierre de lunes, la primera sesión de junio, pero sí que es cierto que el mock del viernes fue muy importante porque provocó un movimiento alcista bastante fuerte. Fíjense que tanto jueves como viernes estamos viendo presión vendedora por parte de la tecnología y el S&P 500 justo en la última media hora, 15 minutos del viernes, recuperó prácticamente 70 puntos básicos. Valores como Microsoft pasaron de caer un 2% a tener un movimiento, incluso a un cierre casi positivo. Sí que es cierto, la semana cerró negativa para el S&P 500, pero mucho mejor de lo que podía haber sido sin esos últimos minutos. Fíjense, el S&P 500 registró a última hora 4,5 mil millones de dólares en órdenes de compra, Nasdaq 100 1,9 mil millones, Dow Jones 2,2 mil y solo los 7 magníficos 1,3 mil millones de dólares. ¿Y qué fue o hacia dónde iba este interés? Bueno, pues para eso tenemos que ir a Goldman Sachs, que nos dice que los gestores de activos utilizaron los últimos 30 minutos del viernes como una oportunidad de liquidez para cargar tecnología. Durante la mayor parte de la sesión, las acciones estuvieron profundamente en rojo, en una amplia presión vendedora del sector tecnológico. Como digo, veíamos a compañías como por ejemplo Dell caer un 18%, pero los fondos nos dice que fluyeron hacia el sector tecnológico y sobre todo esos puntos son importantes. Aprovecharon liquidez para en esos 30 últimos minutos recargar compañías tecnológicas. Por tanto, esto nos hace ver cómo el cierre de mayo, que sí que es cierto que ha sido un cierre ligeramente débil la última semana, pero sigue mostrando un sentimiento bastante positivo, especialmente en las compañías tecnológicas. Y bueno, pues para esto sí que es cierto que uno de los puntos en contra de esta semana había sido los rendimientos. Fíjense cómo la diferencia que se ha abierto, que lo tengo por aquí abajo, entre el Nasdaq 100 y los rendimientos americanos a 10 años, sobre todo desde mediados de abril, que veíamos como el Nasdaq 100 se iba al alza, mientras que los rendimientos no terminaban de corregir. Los rendimientos aquí en este gráfico están invertidos, es decir, cuando suben, caen. ¿Qué ocurría? Pues por ejemplo estábamos viendo como viernes y también ayer lunes caen los rendimientos debido a los datos de inflación y ayer lunes de ese ISM manufacturero que salió más débil de lo esperado, pero en cambio estamos viendo cómo la renta variable no terminaba de liderar. Por tanto, aquí podríamos preguntarnos quién es el impostor, porque en las últimas sesiones no está siguiendo esa correlación entre renta fija y renta variable. Por tanto, aquí tenemos un punto muy importante, que esta semana con los catalizadores que tenemos, ya hemos tenido ese dato de ISM manufacturero, pero tendremos más datos económicos como ese ISM servicios para el miércoles o datos de empleo durante la semana, pues pueden dejarnos ver quién es el que debe de seguir a quién, ¿no? Yo creo que pueden ser catalizadores muy fuertes, sobre todo para los bonos, evidentemente, lastrando a los rendimientos americanos, pero también puede ser muy positivo para esas small caps que no están terminando de seguir el movimiento de los rendimientos. Si el Nasdaq no lo está siguiendo, los Russell 2000 y las pequeñas compañías menos aún. Por tanto, ahí puede haber un punto muy positivo y una ventana de rendimiento que se puede aprovechar. Más cosillas del sentimiento positivo que estamos viendo y un poco a nivel estacional. Fíjense que ha cerrado mayo y el rendimiento de los 5 magníficos, no de los 7, sino los 5 más importantes, Amazon, Apple, Microsoft, Google y Nvidia, pues ha superado el 27%. El S&P 500 a cierre de mayo se había revalorizado un 11% en lo que va de año. El resto de las 493 compañías simplemente
un 6%. Desde 1950 ha habido 21 episodios más en los que el S&P 500 ha subido más de un 10% a partir de mayo. De estos, las únicas dos ocasiones en las que el S&P 500 bajó en el resto del año fueron 1987 y 1986. Vamos a decir que el S&P 500 siempre que cierra mayo con una subida de más de un 10%, en el 90% de las veces cierra el año con una subida aún mayor. El rendimiento mediano para los últimos 7 meses del año, del 1 de junio al 31 de diciembre desde 1950, es del 5,4%. Durante estos 21 episodios, el rendimiento mediano de los 7 meses aumenta al 8,1%. El Nasdaq ha subido en 16 julios consecutivos con un rendimiento promedio del 4,64%. Estos datos estacionales son bastante positivos tras cerrar unos primeros 5 meses de año muy positivos. Otro punto también importante que tenemos en el mercado es que la ventana de recompras se mantiene abierta y se mantendrá hasta el 14 de junio. Fíjense que las recompras corporativas se sitúan ya en el segundo año de mayor impulso, de mayor impacto, ¿no? Justo después del año 2022. Por tanto, son síntomas bastante positivas y sobre todo esta divergencia renta fija, renta variable que nos hace plantearnos quién es realmente el impostor. Y bueno, dicho esto, hemos hablado de que esta semana puede haber posibles catalizadores. ¿Cuáles son estos posibles catalizadores? Bueno, pues tendríamos que irnos sobre todo a eurozona y sobre todo, especialmente, a Estados Unidos. En la eurozona conocíamos en el día de ayer PMIs manufactureros, pero el punto más importante va a estar sobre todo por el lado de esa bajada de tipos o de esa posible bajada de tipos que lleve a cabo el Banco Central Europeo para este jueves y que ha telegrafiado durante las últimas semanas. Claro, es cierto que el viernes también conocimos datos de inflación en la eurozona que sorprendieron, que superaron las estimaciones. Fueron una tasa interanual que se sitúa en el 2,6%, que sí, me puedes decir, Diego, pero en Estados Unidos las tasas se sitúan ampliamente por encima del 3%. Pero hay una gran diferencia y es que en Estados Unidos ya está estabilizada la inflación, es decir, el efecto base ya no tiene impacto. Se están comparando con datos que rondan más bien el 3-4% en las mismas fechas de hace un año. Eso no ocurre en la eurozona. En la eurozona se está comparando con datos ampliamente superiores al 5%, incluso rondando el 6%. Todavía la inflación no está estabilizada y no lo estará hasta septiembre-octubre. Por tanto, las tasas que se están viendo ahora, que se sitúan por debajo del 3%, ni mucho menos son las tasas un poco estables o estabilizadas que se van a ver los próximos meses. Por tanto, tenemos una situación en la eurozona donde la inflación aún no se ha estabilizado y que se va a llevar a cabo esta primera bajada de tipos, que teniendo en cuenta que el euro está perdiendo cada vez más influencia en el mercado de pagos mundiales y que todo se hace con dólares, pensar que el dólar se puede revalorizar o que se puede seguir fortaleciendo frente al euro no haría otra cosa que no sea importar inflación. Por tanto, la situación de los movimientos del Banco Central Europeo tienen un apartado muy importante, evidentemente viviendo en Europa gran parte de los oyentes, pues tienen un impacto muy importante en la economía. Pero también es cierto que los rendimientos alemanes a 10 años han cerrado mayo con un nivel por encima del que lo abrieron y cerraron prácticamente máximos desde finales del año 2023, algo que no ha ocurrido en Estados Unidos. El euro durante el mes de mayo se ha fortalecido frente al dólar por primera vez en 4 meses y todo eso a una semana o a un mes de la primera bajada de tipos que se supone del Banco Central Europeo. Esto hace plantearse varias cosas, es decir, está el mercado descontando que quizás, aunque se lleve a cabo esa bajada de tipos, los comentarios van a ser más bien tirando a hawkish. Bueno, pues veremos a ver el jueves si saldremos de dudas con la decisión y con los comentarios de Christine Lagarde. Evidentemente sería una sorpresa mayúscula que el Banco Central Europeo no bajara los tipos de interés, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista no sorprendería del todo, sería comprensible, incluso sería comprensible un discurso también bastante hawkish tras esa primera bajada de tipos. También en Estados Unidos no solo tenemos datos económicos importantes, que sí que es cierto que la debilidad es bastante evidente. Ayer conocimos datos de ISM manufacturero, segundo mes consecutivo después del salto de marzo superior al 50% en terreno de expansión, pues segundo mes consecutivo en terreno de contracción, datos inferiores a lo esperado, unas presiones sobre los precios que sí que es cierto que pese al aumento no fueron para nada alarmantes, y también una partida de empleo que sí que es cierto que se mostró bastante positiva. Ya va
ya 2 meses consecutivos de ISM débil. El ISM servicios también pinta a que puede mostrar ciertas debilidades, y más teniendo en cuenta esa rebaja del Producto Interior Bruto, la rebaja del Producto Interior Bruto Now, que se llama el GDP Now de la Fed de Atlanta, que es un poco las previsiones para este mismo trimestre de segundo trimestre. Pues sí que es cierto que se han desplomado, se llegaron a situar por encima del 3%, ampliamente por encima del 3%, ampliamente por encima del 2% durante buena parte de las sesiones, pero sí que es cierto que en el día de ayer ya cayó por debajo de ese 2%, mostrando serias dificultades. Por tanto, muy importante el miércoles esos datos de ISM, que sin duda tendrán gran impacto. Pero el punto más importante de la semana, y teniendo en cuenta que el segundo mandato por parte de la Reserva Federal es el empleo, el pleno empleo, pues va a estar en los datos de empleo, evidentemente, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, que conoceremos el viernes. ¿Qué se espera? Bueno, pues sí que es cierto que el último dato de nóminas ya cayó por debajo de las estimaciones. Evidentemente ya parece lejana esos periodos donde se superaban ampliamente las estimaciones, más allá de que las revisiones luego fueran a la baja, pero sí que es cierto que ahora mismo, y viendo datos de paro semanal como han sido bastante débiles durante el mes de mayo, pues sí que es cierto que podría darse un dato de empleo incluso inferior, y que haría replantearse varias cosas a la Reserva Federal. Viendo que la inflación en Estados Unidos está estabilizada muy por encima de los objetivos, pues parece ser que si el empleo empieza a desacelerar, puede ser la baza que haga bajar o que haga que se produzca esta primera bajada de tipos. En cuanto a resultados empresariales, bueno, pues ya ha pasado todo lo importante, quedan más bien empresas ya no de segunda, sino incluso de tercera línea. Bueno, destaca por ahí alguna como DocuSign, muy sonadas en 2020. Tenemos por ahí también alguna china, sobre todo industria de vehículos eléctricos como NIO, que han pasado a un plano muy lejano, pero bueno, que también mantienen con presentaciones. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario, y nos vemos la semana que viene. Chao.